Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. En esta pequeña carta que Pablo le escribe a Filemón, Filemón, por lo que nos dice un poquitito en esta carta tan chiquita, es que era un hombre pudiente, era un hombre que tenía dinero, tenía esclavos y tenía una casa, se nota que grande, lo suficientemente grande para tener a la iglesia que se reunía en su casa. Interesante de notar que Pablo está preso cuando él escribe esta carta. Y esto yo me imagino que tiene que haber tocado el corazón de Filemón, de ver que Pablo le está escribiendo desde esta carta desde la cárcel. Y tenemos la historia de un hombre que se llama Onésimo. Onésimo era un esclavo y esclavo de Filemón. Recibe a Cristo mientras está en Roma. Pablo está en Roma pasando sus últimos días allí. Y entonces, teniendo un ministerio en la casa donde él estaba pasando su prisión, atado o encadenado a un soldado romano, recibía personas en la casa y de allí ministraba. Y Onésimo fue uno de aquellos que ministró, y Pablo lo envía de regreso hacia Filemón. De acuerdo a Colosenses en el capítulo 4, y versículos 7 al 9, vemos que Tíquico, que era un colaborador de Pablo, viaja con Onésimo para poder entregar esta carta en las manos de Filemón. Van hasta Colosas, que es donde estaba Filemón radicado, donde la iglesia se reunía. Y vamos a ver en esta noche que la enseñanza para mí es una enseñanza clave, aunque no se menciona la palabra perdón. Vamos a ver que Pablo está haciendo referencia a eso. Podemos verlo de acuerdo a las escrituras, que quienes han sido perdonados, para mí lo que estaba mirando en esta semana es esto.
los que han sido perdonados tienen mayor obligación de perdonar a otros. Eso lo vimos a través de la historia la semana pasada, ¿se acuerdan ustedes de los dos deudores? Y eso tiene que ser lo que distingue al cristiano. Tiene que ser lo que nos distingue a nosotros, lo que distingue nuestro carácter, porque cuando nosotros disfrutamos como hijos de Dios la gracia de Dios, podemos notar la reconciliación que ha sucedido, que la palabra nos dice que antes enemigos y ahora somos amigos. Antes estamos enemistados, ahora estamos amistados con Dios. Podemos ver que Dios nos ha reconciliado de tal manera que nos ha hecho hijos de Él. Entonces, aquello que estaba roto, porque el pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ahora estamos cercanos, hemos entrado en el reino de los cielos a través de esa relación que estaba rota. Ahora hay una unidad. ¿Se acuerdan ustedes de 1 Corintios 6, donde nos dice que somos un espíritu con el Señor? Es decir, Dios nos ha hecho un espíritu con Él. Restaura aquel que cometió la falta. Todos nosotros hemos cometido una falta en contra de Dios y Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Ahora, antes que leamos esta maravillosa carta, quiero comenzar poniendo la importancia que tiene este punto que quiero compartir con ustedes. Y vamos a, como decir, una parada antes de llegar a nuestro destino. Vamos a ir a Mateo en el capítulo número 5. No pierdan la hoja donde está, porque les van a decir, uy, me costó tanto encontrarla. Mantengámonos ahí. Mateo capítulo 5 y versículo número 9. Porque vemos a Pablo, que está siendo intercesor entre Filemón y Onésimo. Él está en el medio. Le está escribiendo a Filemón para que acepte a Onésimo de nuevo. Y eso tocó mi corazón mirando las palabras de Dios en cuanto a esto que vamos a leer en el versículo número 9 del capítulo 5 de Mateo, donde dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ven ustedes, lo que es bienaventurados los pacificadores. Y esto es algo, para mí, uno de los ministerios más lindos que podamos tener en la iglesia. Tiene que ver con la importancia que tienen estos hermanos, de tener estos hermanos dentro de la congregación. Para mí es un valor, tiene un valor incalculable. ¿Por qué? Porque están trayendo a dos personas que están desunidas y las vuelve a traer nuevamente. Es un trabajo hermoso para mí. Dos personas que están apartadas, dos personas que están separadas por diferencias. Esta persona que está en el medio está interesado en los dos y de poder traerlos nuevamente a una relación, que eso es exactamente lo que Dios quiere. Bienaventurados los pacificadores. Y vean que, por ejemplo, Pablo, cuando escribe allí a la carta en Romanos, allí en el capítulo 14, versículo 19, dice esto: sigamos lo que contribuye a la paz. Fíjense, aquellos que contribuyen a la paz y a lo que es la mutua edificación. Cuando hay un pueblo unido, cuando hay una iglesia que está unida, cuando vemos todos los hermanos que entendemos que somos un cuerpo, podemos notar entonces que aquellos que son pacificadores están interesados en aquello que contribuya a ¿qué cosa? A la paz, cuando ahí existe diferencias. No hay nada peor para mí que poder ver diferencia. Yo estaba en una iglesia, había una división tremenda. De aquí eran dos grupos que estaban pero completamente divididos. Los que estaban en la izquierda se saludaban entre ellos, no saludaban a los que estaban a la derecha. ¿Y cuál era el problema? El problema era que, yo no sé, Jesse, si te acuerdas de esto, pero ya más o menos, no sé si llegaste a ver todo eso, porque el hermano Jesse estábamos en la misma iglesia sirviendo allí. Pero era una cosa tremenda. Se podía ver, es más, el ambiente se podía cortar con un cuchillo en el aire se podía cortar con un cuchillo en un tenedor. Y era una cosa triste ver esa situación. Es más, la historia de esta iglesia que se reunía aquí en este edificio, viendo los reportes que tenían, una cosa muy triste, la historia de la iglesia anterior a la que estaba aquí, ¿cómo se llama? Paradise Southern Baptist Church. Y la razón es que mirando el historial, desde el año 80, desde el año 1990,
1980 hasta 1992 habían pasado por esta iglesia 14 pastores. 14 pastores. Y el último, hubo una división tan grande, el último pastor que estuvo aquí, decían allí en su reporte que habían 150 y decía que estaba dividida en dos. Estaban los que estaban a favor del pastor y estaban los que estaban en contra del pastor, porque el pastor era divorciado y la iglesia consideraba que un pastor divorciado no podía ser pastor. Y ahí se formó una división que directamente fue una cosa tremenda. Se separó, se apartó y ha producido un daño, ha causado un daño. Déjenme decirle a los vecinos, porque los vecinos, cuando hemos ido a evangelizar, nos dijeron: no queremos saber nada de esta iglesia. Y es triste. Como les digo, es una cosa triste. Pero Pablo está diciendo: sigamos aquello que contribuye a la paz. Por ejemplo, escuchamos un comentario negativo, inmediatamente los pacificadores, ¿qué hacen? Tratan de decir, apaciguar la cosa, apagarlo, antes que se siga extendiendo el fuego. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Santiago? Que la lengua es como un bosque encendido, se va regando. Es una cosa triste la destrucción que deja en el camino. Ahora, tenemos tres personajes en esta carta. Tenemos a Onésimo, que es un esclavo. Este esclavo era culpable de haberse escapado. No solamente eso, le había robado a Filemón dinero. Y vamos a explicar un poquitito el porqué de eso. Vemos a Pablo, el apóstol, que es el intercesor, el que está en el medio, tratando de buscar que estos dos está intercediendo por ellos, que puedan reconciliarse. Y tenemos a uno que es Filemón, que es el dueño de este esclavo, y Pablo ahora lo está mandando de nuevo de regreso a la casa para que vaya a estar con Filemón de nuevo. Y yo digo, qué maravilloso el ministerio de Pablo. Pues fíjense, mandar a una persona que robó, dañó, perjudicó a su amo, lo envía de nuevo y le está escribiendo una carta diciendo: Filemón, necesitas hacer algo, te lo estoy enviando en este sentido, en esta razón. Pablo esclavo, vuelvo a repetir, en una casa y aparece Onésimo allí. Ahora, no es casualidad, Onésimo recibe a Cristo a través del ministerio de Pablo. Filemón recibe a Cristo a través del ministerio de Pablo cuando estaba en Éfeso, en Hechos capítulo 18 en adelante. Pero tenemos dos problemas muy serios en esta carta. Número uno, Onésimo era un prófugo. Número dos, versículo número 18, vayamos allí: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Si en algo te dañó. Pablo estaba enterado de lo que había hecho. Ahora, tenemos que entender lo que está sucediendo aquí, porque de acuerdo a la ley romana, estaba mirando un poquitito de historia con respecto a esto, era algo muy, muy grave. Si un esclavo se escapaba, merecía la muerte, o directamente podía recibir azotes, o lo tercero era que se le quemara una F en la frente. Yo no me puedo imaginar un fierro caliente que le pongan en la frente y esa F quería decir que era un fugitivo. Ahora, vamos a ir a los versículos 5 al 7, porque vamos a ver el segundo punto. Tenemos a los pacificadores y vean lo que Pablo está escribiendo de Filemón. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes, por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Saben? Hemos leído, no sé si alguno de ustedes han leído este versículo que dice que el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. El testimonio de Filemón había llegado hasta Roma.